para hacer la clase también más salerosa, también más grata, más divertida, porque imagínense ustedes, si mi clase fuese parsimoniosa, lenta, cadenciosa, esto sería pues más o menos una especie de violines, más o menos para que se pongan a descansar ustedes, ¿no? No. La idea es que estemos atentos a ver la sesión. Ahora sí, amigos, con su venia y sabiendo que ya estamos en grabación, voy a compartir mi PPT. Y ese se encuentra aquí. Muy bien. Listo. Me parece que ya. ¿Se puede ver la presentación? ¿Sí se puede ver? Sí, profesor. Excelente, maestra. Listo, maestro. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, amigos, vamos a hablar de sintaxis de la lengua española 1 el día de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del sintagma, vamos a definirlo, vamos a clasificarlos, vamos a hablar de la oración y de la estructura oracional en términos muy amplios. ¿De acuerdo? Ahí está. Primero que nada, la sintaxis. A ver, ¿dónde está mi cursor? Siempre este recurso me es muy útil. Es la disciplina gramatical, es la disciplina, sí, es la rama de la ciencia de la lingüística que estudia la función de las palabras al relacionarse. Esto es, las palabras ya no aisladas en grupo, como podíamos verlas antes en la morfología, para ver cada palabra por separado y en su estructura, sino ahora la palabra relacionada con todas las demás. ¿Cuál es la función que tiene de esta palabra A con todas las demás en el discurso, en la oración, en un contexto? ¿De acuerdo? Su unidad de estudio, por consiguiente, ya no va a ser el morfema, que es la unidad de la morfología, sino el sintagma, una unidad estructural, ¿de acuerdo? Que es la construcción gramatical mínima sintáctica, una unidad estructural formada por un núcleo y componentes, ¿de acuerdo? Sí, por un núcleo y componentes. Así tengo, en el ejemplo que tengo aquí, tu amiga Bella, esta es una unidad estructural que tiene por núcleo la palabra amiga y por complementos la palabra tú y la palabra bella. Esto es un sintagma, tu amiga Bella. Y aquí tengo otro, escucha la radio, donde escucha es un núcleo y la frase la radio es un complemento de este núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que llama sintagma, ¿no? Ahora es que son distintos sintagmas, ¿no? Este primer sintagma opera como un nombre, es un sintagma nominal, y este segundo sintagma opera como una acción, así que es un sintagma verbal, ¿no? Entre las clases de sintagmas tenemos la frase, la proposición y la oración, según su estructura. Así tenemos a la frase como un conjunto de palabras, bueno, es una estructura, así que es un conjunto de palabras con sentido completo, con independencia sintáctica. El cabello bonito de la niña tiene sentido completo, tiene independencia, no necesita nada. Un bebé muy pequeño tiene sentido completo, no necesita nada. Son frases independientes sintácticamente. Una de sus variantes es la locución, que ya hemos visto antes, que es un tipo de frase fija equivalente a una palabra, de cualquier tipo, ¿no? Puede ser un sustantivo. Tendremos una locución sustantiva como Ciudad de los Reyes. Para el sustantivo, Lima. O la locución ombligo del mundo. Para el sustantivo, Lima. O la locución caballero de los mares. Para el sustantivo, Miguel Grau, ¿no? O una frase adjetiva, una locución adjetiva, como la frase muy pequeño, que será una locución adjetiva, ¿no? O extremadamente pequeño, una locución adjetiva, ¿no? Y tenemos también las proposiciones, que son unidades sintácticas con contenido no completo, ¿sí? O si quieres, no pleno, ¿sí? Y por lo mismo también, o en todo caso, y esto obedece a su falta de independencia sintáctica, ¿no? Tienen sentido no pleno o no completo porque no tienen independencia sintáctica, ¿de acuerdo? De ahí que se puedan establecer diferencias. Ahora, la cosa interesante, todavía mucho más evidente entre la frase y la proposición, es que toda frase carece de verbo conjugado, como te das cuenta. El bebé, el cabello bonito de la niña, un bebé muy pequeño, Ciudad de los Reyes, muy pequeño, no tienen verbo.
Así que la frase carece de un verbo conjugado. Mientras que la proposición la reconozco por la presencia de un verbo conjugado. ¿Qué quiere decir? Que cuando me hacen la pregunta, identifique en el siguiente enunciado, identifique el número de proposiciones, ¿qué es lo que voy a contar? Voy a contar, para hacer más efectivo mi trabajo, los verbos conjugados. En este caso tengo el verbo irás y en este caso tengo el verbo sacarás. Esta proposición tiene, o este enunciado tiene dos proposiciones, porque tengo dos verbos conjugados. ¿De acuerdo? Esa es la situación en este caso, ¿no? Mientras que en el caso de la frase, no presenta núcleo de predicado o verbo conjugado. Atención al adjetivo, ¿de acuerdo? Conjugado. Conjugado. ¿Y por qué me demoro escribiendo esto? Bueno, porque estoy haciéndolo con el mouse. No se trata de eso, ¿no? ¿Por qué quiero escribir esto? Porque quiero que quede claro. Si el verbo se encuentra en infinitivo, no se puede considerar este principio. El verbo debe de estar conjugado, ¿de acuerdo? No verbo conjugado. La frase no presenta un verbo conjugado. Sí puede haber un verbo infinitivo, pero no un verbo conjugado. ¿Por qué? Porque si hay un verbo conjugado, dejó de ser frase y se hizo oración. Porque la oración es la unidad mínima de comunicación con sentido completo, autonomía sintáctica, entonación propia y, para fines, la presencia de un verbo conjugado, que es lo que hay también en la preposición, en la proposición, ¿de acuerdo? En la proposición. Luego, si tiene una proposición, la oración es una oración simple. Si tiene más de una proposición, entonces es una oración compuesta, ¿de acuerdo? Es una oración compuesta. ¿Y cómo reconozco que hay más de una proposición? Por el número de verbos conjugados. Solamente hay un caso a considerar y a tener muy en cuenta: el uso de la coma elíptica. ¿Te acuerdas tú para qué se usaba la coma elíptica? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Para reemplazar un verbo, regularmente a un verbo. En otras palabras, si hay presencia de una coma elíptica, puede ser que solamente pueda leer un verbo, pero puede haber todavía una oración compuesta, en la cual hemos elidido un verbo conjugado por la coma elíptica. Así que ese caso hay que tenerlo cuidado. ¿Te quedó claro o te doy un ejemplito? Un ejemplo, profesor. Perfecto. Un ejemplo. Sale un ejemplo. A ver. A pedido del público, ladies and gentlemen, allá este es otro. Este es otro. A ver, vamos por otro lado. A ver. Aquí está. A ver, este es otro. Aquí está. Ya, aquí. 130. Vamos para el ejemplito, ¿de acuerdo? A ver. Tengo una oración. La oración es: Juan estudia administración. Excelente, maestro. Ahí está. Juan estudia administración. ¿Sí? Esa es una proposición. Punto, ¿de acuerdo? Porque es una oración. También puedo decir: María estudia ingeniería. Ahí está. De sistemas. Excelente, maestra. Ahí está. Tengo dos casos. Juan estudia administración y María estudia ingeniería de sistemas. Son oraciones distintas, no hay ningún problema. Pueden estar por separado. Pero si yo quiero juntar ambas oraciones, borraría el punto intermedio y haría esto, ¿no? Juan estudia administración y María estudia ingeniería de sistemas. Son dos proposiciones, es evidente, porque tengo el verbo estudia repetido dos veces, conjugado. Es una oración. Y como están unidas por una conjunción Y, es una oración copulativa. Es una oración coordinada, compuesta, coordinada, copulativa. Eso es lo que son estas oraciones, estas dos proposiciones. Pero evidentemente
este verbo estudia no me conviene porque repite algo que se mencionó antes. Por redundancia no me conviene. Así que, ¿qué es lo que hago? Suprimo el verbo y lo reemplazo por una coma elíptica. Y ahora tengo, Juan estudia administración y María ingeniería de sistemas. ¿He dejado de tener una oración compuesta? No, sigue siendo una oración compuesta. ¿Pero cuántos verbos puedo contar? Solamente uno. Ahora cuento solamente un verbo conjugado, nada más, que es la condición que me dicen por una oración simple, la presencia de una proposición porque se cuenta solamente un verbo conjugado. Pero, en este caso, esta coma, la voy a poner en negritas, y la voy a hacer incluso más grandota todavía, a ver, para que crezca mucho más todavía, pensando en que se haga todavía mucho más evidente. Ahí está, en 48. Es mucho, pero que sea nada más en 24, ahí está. Esa coma está reemplazando al verbo estudiar, conjugado. Así que realmente aquí tengo una oración compuesta. Solo que el segundo verbo, el verbo de la segunda proposición, se ha suprimido por la presencia de una coma elíptica. A eso me refiero, que es el único caso en el que hay que tener cuidado. Si me preguntan por el número de proposiciones, voy a contar los verbos indiscutiblemente. Pero si noto la presencia de una coma elíptica, también deberé de contar esa proposición, porque ahí hay un verbo escondido, elíptico, ¿no? Hay un verbo elíptico, ¿sí? ¿Quedó más claro esto? Profesor, ¿cómo era el verbo conjugado? Ah, tú sabes que el verbo en infinitivo es estudiar. Este verbo no cuenta para el ejemplo, ¿no? Porque si yo digo así, el estudiar es un placer doloroso, ahí está, coloquémoslo aquí, a ver. El estudiar en la universidad es un placer doloroso. Mira esto. Alguien podría decir, hay una oración compuesta, profe, porque tengo el verbo copulativo es y tengo el verbo estudiar, profe. Tengo dos verbos. La verdad es que no es cierto. Hay una oración simple, porque la palabra estudiar no está conjugada, se encuentra en infinitivo. No la puedo contar como núcleo de un sintagma verbal. No es, pues, ¿no? A eso me refiero. La palabra, el verbo debe estar conjugado. Del verbo ser, soy, eres, es, somos, son. De esa manera, ¿no? Estudiar conjugado, estudio, estudia, estudias, estudiamos, estudian, estudiarán, conjugado. Pero si no está conjugado, no lo puedo considerar núcleo de predicado. Lo que quiere decir que si digo esto, el amar de mi vida, ahí está, el amar, no pongo el amor, pongo el amar de mi vida. En esta, perdón, no le pongo punto, esta es una frase. Y es una frase porque la palabra amar no se encuentra conjugada. Es una frase. Pero si yo conjugo y digo, ¿sí? Amo, así, mira, amo, le tengo que poner punto. ¿Por qué? Porque esto ya es una oración. ¿Y cómo sé que es una oración? Porque el verbo amar se encuentra conjugado. Esto es una oración. La oración sería yo amo. Por supuesto, he omitido por elipsis, he dejado tácito el pronombre, ¿no? El sujeto. Pero es una oración. Amo. Amas. Estudio. Trabajo. Trabajo y estudio. Entonces, si es lo que usted dice es cierto, profesor, entonces trabajo y estudio es una oración. ¿De qué tipo? ¿Simple o compuesta? Trabajo y estudio. ¿Es una oración simple o compuesta? ¿Simple, profe? Si tuviese solamente una proposición sería simple. Si tiene dos proposiciones es compuesta. Pregunto, ¿simple o compuesta? Compuesta. ¿Pero por qué compuesta? Ya se dieron cuenta.
porque cada proposición debe tener un núcleo de predicado, un verbo conjugado. En este caso, trabajo es un verbo conjugado. Mi primera oración, mi primera proposición. Y el segundo será estudio, es un verbo conjugado. Tengo dos proposiciones. En la frase, el amar de mi vida, no hay una proposición, porque el verbo amar está en infinitivo, no está conjugado. Pero en trabajo y estudio tengo una oración compuesta con dos proposiciones. ¿Por qué? Porque tengo dos verbos conjugados y esa es la condición para tener una proposición. Y entonces, en la frase de César, clásica, vine, vi, vencí, tengo una oración compuesta con tres proposiciones. La primera proposición con el verbo vine, conjugado, yo vine. La segunda con el verbo vi, del verbo ver, yo vi. Y la tercera con el verbo vencí, del verbo vencer. ¿No? Ahí está. Todo está en determinar el número de verbos conjugados y tener mucho cuidado con la presencia de una coma elíptica. Si noto la ausencia de una coma, de un verbo por la presencia de una coma elíptica, contaré también esa coma como si fuese un verbo. Haré eso. ¿Sí, amigos? Vamos a regresar nuevamente a las oraciones compuestas. Este se supone solamente es el antecedente nada más. Ahí. ¿Sí? Y entonces, como decíamos, en este caso, mi ejemplo, el verbo... ¿dónde estás? Allá. Aquí estás. El verbo irás me marca una proposición y el verbo sacarás me marca otra proposición. Cada proposición podría ser muy larga o podría ser muy corta, como te has dado cuenta en vine, vive, en sí. Realmente eso no importa. Lo que interesa es la presencia de un núcleo de predicado conjugado. Si hay un núcleo de predicado conjugado, ya es una oración, posiblemente simple. Porque si solamente hay un núcleo y aparte hay una coma elíptica, entonces tienes una oración compuesta en la que se ha escondido otro núcleo. Pero ahí está, oración siempre. ¿De acuerdo? Clases de oración. Según la actitud del hablante, puede ser enunciativa, exhortativa o imperativa, interrogativa, exclamativa, desiderativa, dubitativa. En orden, para sacarlas de manera más rápida. Primero, debo de saber reconocer las imperativas. ¿Cuándo hay imperativa? Cuando hay una orden, mandato, ruego, súplica, pedido. ¿De acuerdo? Cuando hay ese tipo de casos, tenemos una oración exhortativa o imperativa. ¿De acuerdo? Siéntese. No, perdón. Siéntese. ¿Me alcanzas tu folder? ¿Sí? Silencio. ¿Me podrías hacer este favor, por favor? ¿Sí? Cementerio, cementerio. Devuélveme a mi madre. Son oraciones exhortativas o imperativas. ¿De acuerdo? También tengo aquellas oraciones que sirven para hacer preguntas. Esas salen de sobra, ¿no? Evidentísimas. ¿De acuerdo? Estas salen evidentísimas. ¿Sí? Dime qué hora es. ¿Quién ha llamado? No entiendo por qué. ¿Sí? Sigue todavía siendo interrogativa todavía. Indirecta, pero interrogativa. Porque la interrogativa puede ser directa, con signos de interrogación presentes, o puede ser indirecta, sin signos de interrogación, pero con la presencia tácita de una pregunta. ¿Cierto? Ahí está. Así que en la frase, jamás entenderé por qué, sigo todavía presencia de una interrogativa indirecta. ¿De acuerdo? También puede ser exclamativa. Aquí está. ¿Sí? Cuando señale qué cosa, el estado de ánimo haga evidente, manifieste el estado de ánimo. No se trata de decir estoy feliz, o no se trata de decir estoy triste, no se trata de eso. Eso es una declaración. Tiene que hacerse evidente el estado de ánimo. ¡Qué fantástico! ¡Qué mala! ¡Qué fatal! ¿Cómo va a patear de esa manera? ¡Qué bruto! Entonces, esas expresiones sugieren también pues un estado de ánimo. Esas expresiones que sugieren, hacen evidente, manifiestan, no declaran, manifiestan el estado de ánimo, son las que tienen que ser llamadas exclamativas o emotivas también, ¿ya?
¿sí? Ojo con esto. No se trata de declarar, se trata de evidenciar el estado de ánimo. Hay una diferencia entre declarar y manifestar. Una cosa es decir, no tengo plata para poder pagar mis alimentos, y otra cosa es decir, qué hambre tengo. Son dos discursos totalmente distintos, ¿sí? Seguramente ustedes han visto alguna vez ese spot, me parece que es una pequeña escenificación en la cual un hombre está pidiendo limosna con un letrero, él es ciego, ¿sí? Está con un letrero a un costado y la gente de rato en rato deja una moneda. Después viene una señorita, ve el letrero, cambia el letrero, escribe atrás, borra lo que está escrito, escribe otra cosa, lo deja en su sitio, se va y la gente comienza a dar billetes ya. Comienza a dar billetes, ya no da moneditas y no lo da el señor, sino cada persona que viene deja billetes, 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 y nuevamente regresa la señorita a ese mismo hombre, a encontrarse con él nuevamente después en el mismo lugar. El hombre la reconoce, no sé si por cómo sonaban sus zapatos, si por cómo toca sus zapatos y lo reconoce, y él le dice, usted hizo algo en mi letrero, le dice. ¿Qué fue lo que hizo con mi letrero? Dice, ¿no? Y ella le dice, solamente puse lo mismo de otra manera. Claro, él había escrito originalmente, soy ciego, una limosna, por favor, para un ciego, había puesto él, ¿no? Y ella había puesto, hoy es un día hermoso y no lo puedo ver. Son dos cosas totalmente, o sea, están totalmente enlazadas, pero son abiertamente distintas, ¿no? O sea, hay una cosa simpática aquí, más o menos para la reflexión, ¿no? Y esto tiene que ver justamente, pues, con la semiótica, ¿no? No es solamente decir, es manifestar, ¿no? Y ahí hay dos cosas, pues, que se pueden entrar a debatir, ¿no? Interesante. Bueno, ese es el caso número 3, ¿no? En el caso número 4, las dubitativas. Enunciados que manifiestan duda, vacilación, excitación. Se usan mucho los adverbios de duda. Tal vez, quizá, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Expresiones más o menos que señalan duda, ¿de acuerdo? ¿Quién sabe si ingresaré? No, no puedes hablar de esa manera, ¿no? Tal vez, no, no. Por en ese caso, las desiderativas, las que expresan deseo. Ojalá lo logre, ¿no? Ojalá alcance el puntaje, ¿no? ¿Cómo me gustaría aprobar este examen, ¿no? Y es evidente que no se pueden casi, eh, digamos que escindir totalmente el tipo de oraciones según la actitud del hablante. Están muchas veces enlazadas más de una actitud del hablante, ¿no? En la desiderativa y la exclamativa más de la vez se encuentran enlazadas, ¿no? Ojalá todo acabe pronto, me gustaría aprobar el examen, cómo quisiera aprobar ese bendito examen, etcétera, ¿no? Entonces se mezcla lo desiderativa y también lo exclamativo, ¿no? Manifestar también estados de ánimo, ¿no? Pero si no hay una orden y no hay una pregunta y no hay una manifestación de estado de ánimo y no hay una duda, una vacilación y no hay una expresión de un deseo, ¿sí? De un anhelo, entonces la oración necesariamente debe ser enunciativa. En el caso de la enunciativa, lo que se hace es afirmar o negar algo, ¿sí? Que puede ser cierto o falso, ¿no? Pero básicamente es afirmar o negar algo, ¿de acuerdo? Así que cuando nos enfrentamos a la pregunta de identifique el enunciado o la oración enunciativa, bueno, de las 5 opciones que me dan, buscaré aquella que no sea exhortativa, interrogativa, y exclamativa, dubitativa, desiderativa. Y esa, la que no sea nada de lo demás, ha de ser un enunciado, bueno, una oración enunciativa, ¿sí? Enunciativa. También se les dice denotativa, ¿no? Enunciativa o denotativa, también se les dice de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro esta parte, cierto? Están conmigo, ¿no? ¿Están conmigo o no están conmigo? Así están conmigo, gracias. Sí, pues sí, profesor. Perfecto. Excelente, muchas gracias, amigo.
Otro, según la complejidad, la oración puede ser simple o puede ser compuesta, ¿sí? Será simple si tiene pues un solo núcleo de predicado, una sola proposición, lo que quiere decir que solamente hay un núcleo de predicado, nada más, ¿de acuerdo? Los cóndores vuelan en la inmensidad, aquí tengo el núcleo, identifico el núcleo, es una proposición simple. La señora es visita, tengo un núcleo, ojo cerrado, es una oración simple. Será compuesta cuando haya más de una proposición. Lo veo y no lo creo. Aquí está. Es una oración compuesta. O estudias o trabajas. Tienes una oración compuesta, cerrada con punto entonces, ¿de acuerdo? La oración estará cerrada con punto. Ahí está. También tenemos oraciones unimembres y bimembres. Esto es según su estructura. Esto es, si tiene solamente una parte y no puede dividirse, si tiene solamente predicado, entonces tienes una oración unimembre. ¿De acuerdo? Esas oraciones unimembres pueden tener verbo presente, esto es con verbo, o puede ser sin verbo. Dos maneras de verlo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo será con verbo? Cuando el verbo sea un verbo impersonal. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada respecto de los verbos? Y hablamos de verbos personales y verbos impersonales. Ya habíamos dicho que los verbos impersonales son los que tienen que ver con fenómenos atmosféricos, ¿sí? Como llover, garuar, relampaguear y demás. Bueno, en este caso uso el verbo relampagueaba. Y está conjugado. En aba. ¿Te acuerdas qué tiempo era este? Si terminaba en aba. Era un tiempo Perfecto. presente, pasado o futuro, dime. Pasado. Pasado. ¿Perfecto o imperfecto? Imperfecto. No puede fallar, ¿eh? La terminación aba es marca del imperfectivo. Imperfecto, maestro. Es imperfecto. En esa no fallas. Bueno, soñaba, soñaban, soñábamos, soñaban, Bueno, todo eso es aba, es marca del imperfecto de la primera conjugación. Esa no puede fallar. Es pregunta examen, ¿eh? Y entonces va. Como uso un verbo impersonal, es una oración unimembre. Pues no me permite tener sujeto. Esta oración no me permite tener sujeto. No puedo decir yo relampagueaba. Ni él relampagueaba incesantemente. Salvo, y aquí va justamente también una condición a tener cuidado, salvo que el verbo se esté trabajando de modo connotado. Y ahí sí hay que tener cuidado. ¿Sí? Salvo eso. ¿De acuerdo? Si uso el verbo de fenómeno atmosférico, en el modo denotado será efectivamente una oración unimembre con verbo. Pero si uso el verbo de fenómeno atmosférico de modo connotado, eso puede cambiar. ¿Sí? Eso puede cambiar. ¿Lo explico en un ejemplito? ¿Sí? Solo si te dices la oración connotada, ahí tienes que aplicarlo, ¿no, profe? Claro. O sea, si la oración, si el verbo es connotado, entonces puede significar una cosa distinta. Puede significar un verbo personal, porque eso es una connotación, ¿no? Un uso figurado. Entonces, si usas la palabra en uso figurado, ahí tienes que tener un poco más de cuidado, porque aún la palabra llover, el verbo llover conjugado, de modo connotado, podría dar una oración bimembre, no unimembre. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y también los casos de los usos de los verbos en los cuales se usa el modo impersonal, ¿no? Como en el caso de los avisos publicitarios, hemos dicho, ¿no? Ahí está. Aquí, ¿no? Se necesita mozo para restaurante. ¿Cuál podría ser el sujeto? Yo se necesita mozo para... No, no tiene sentido. Él se necesita mozo. Usted se necesita mozo. No, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque el verbo está conjugado de modo impersonal. La oración es una oración que no puede dividirse en sujeto y predicado. Por lo tanto, es una oración unimembre. Tiene solamente predicado nada más. ¿De acuerdo? Ahora que si decimos solamente necesita mozo, el sujeto puede ser Juan. Entonces sí podría haber
una oración bimembre. Hay que tener mucho cuidado en el planteamiento. Si el planteamiento es un planteamiento impersonal, tipo anuncio publicitario, efectivamente es unimembre. Pero si uso el verbo necesita, puedo tener una oración bimembre perfectamente. Hay que tener cuidado con eso. Otro caso de oraciones unimembres sin verbo es el caso de las interjecciones. Esas voces que van entre signos de admiración. Dios mío, auxilio, policía, socorro. ¡Eh! Esas expresiones, pues, son oraciones unimembres sin verbo conjugado, ¿no? Ahí está. Pero unimembre no se pueden separar en sujeto y predicado. No hay manera de hacer eso. Y, por supuesto, la bimembre es aquella en el cual se presenta o se sugiere sujeto y predicado. Y digo se sugiere porque ustedes conocen el caso del sujeto tácito. En ese caso, no hay propiamente un sujeto que pueda leer, pero sí puedo reconocer que hay una sugerencia de un sujeto, ¿no? Si digo compré pan, por supuesto no hay un sujeto que pueda leer, pero se sugiere que hay un yo presente ahí, ¿no? Si digo viaja a Lima, sé que no hay un sujeto presente, pero se sugiere, el verbo me sugiere que hay un él o ella que están viajando a Lima. Así que será él viaja a Lima o ella viaja a Lima. Se sugiere el sujeto. Así que será bimembre si es que presenta sujeto y predicado o se sugiere por lo menos la presencia del sujeto. ¿De acuerdo? En ambas cosas hay posibilidad para una oración bimembre. La estructura del sujeto, bueno, el sujeto tiene fundamentalmente pues un núcleo y sus modificadores. Creo que me da tiempo para hacer un ejemplito aquí con esto. Acá está, sí me da tiempo. Aquí, ¿de acuerdo? Aquí está. Para quedarme con esto. Así está. Aquí está. Esto vamos a subirlo más arribita. Ahí está. Y aquí voy a tener mi estructura del sujeto. Ahí está, ¿no? Realmente debe ser el sintagma nominal. Voy a poner así yo. Ahí está. El sintagma nominal. Habíamos dicho que la unidad de análisis era el sintagma. Este sintagma nominal puede ser varias cosas, ¿de acuerdo? Puede ser varias cosas. Puede actuar como sujeto de la oración, puede actuar como un modificador indirecto. Ahí está. Así mejor, a ver. Puede actuar como un modificador indirecto, puede actuar como un complemento, o también entendido como objeto, ¿sí? Puede ser complemento, puede ser objeto, y puede ser, por tanto, un complemento u objeto directo, puede ser un complemento u objeto indirecto, incluso puede ser también un circunstancial. Puede ser un circunstancial también, ¿no? Incluso puede ser un complemento agente. ¿Sí? Para el caso de la oración subordinada, puede ser un complemento agente, ¿no? Incluso puede ser también un atributivo. Puede ser más de uno realmente este complemento a este objeto. Ahí está. Todo esto puede ser nuestro sintagma nominal. Brutal, ¿no? ¿Sí o no? Todo esto puede ser nuestro sintagma nominal. En todos estos ámbitos puede trabajar nuestro sintagma nominal. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la estructura de este sintagma nominal? Bueno, en este caso estamos pensando en el sujeto. Es la misma idea para todos los casos, ¿de acuerdo? Este sintagma nominal puede tener siempre, primero que nada, un núcleo. ¿Sí? Un núcleo. Y fuera de ese núcleo puede tener también sus modificadores, ¿de acuerdo? Y también puede tener, por supuesto, sus núcleo modificadores y sus, voy a poner más acá, sus aposiciones, ¿de acuerdo? Ahí está. Por supuesto, este núcleo, ahí está, por supuesto, este núcleo siempre va a ser un sustantivo,
o quien haga las veces de un sustantivo, ¿de acuerdo? Pongámoslo así, a ver. Sustantivo o quien haga las veces de él. Ahí está, ¿de acuerdo? ¿Que puede ser alguien distinto de sustantivo? Sí. Puede ser también un adjetivo. Puede ser también un verbo en infinitivo también, ¿no? Ahí está. Los modificadores pueden ser dos. Puede ser el modificador, primero el directo, el modificador directo, o puede ser un modificador, tú sabes, indirecto. Ahí está. Un modificador indirecto. Ahí está. Puede ser uno de estos dos. O el directo o el indirecto. Ahí está. Por supuesto, este modificador directo puede ser en categorías gramaticales. Esto puede ser un determinante o puede ser también un adjetivo. ¿De acuerdo? Eso puede ser modificador directo. Esos cumplen la función de modificador directo. Y el modificador indirecto puede ser, o es, siempre esto, interesante, es una estructura. Un modificador indirecto está formado por un relacionante subordinante. Ahí está. Voy a agregar aquí otro más. Otro sintagma. Un sintagma nominal. Ahí está. Esto es un modificador directo. La suma, aquí voy a poner acá mi signo más. Ahí está. De un relacionante con un subordinante más otro sintagma nominal como el que estamos planteando aquí, ¿sí? Otro igual de estos, es lo que me hace un modificador indirecto. ¿Sí? Eso es lo que me hace un modificador indirecto. Ahí está. Y las aposiciones también pueden ser dos. Voy a correr esto un poco más así, a ver. Ahí está. Las aposiciones pueden ser de dos tipos. Puede ser una aposición especificativa o puede ser una aposición explicativa. Ahí está. Son dos tipos de aposiciones. Ahí está. ¿Sí? ¿Y quién es este? Este siempre es un, miren esto, este siempre es un sintagma nominal. ¿Y quién es la aposición explicativa? ¿Ya te diste cuenta ya? Sí te diste cuenta, ¿cierto? La aposición explicativa es otro sintagma nominal. Ahí está. Esa es la posición explicativa. Ahora, ¿en qué se diferencia la aposición especificativa de la explicativa? La aposición especificativa, aquí, va unida al núcleo, pongámoslo con mayúsculas así, al núcleo, este quedó afuera, a ver, va unida al núcleo especificándolo. Eso es lo que hace la aposición especificativa. La explicativa se diferencia de la especificativa porque va separada del núcleo y va encerrada entre comas, ¿de acuerdo? Así, va encerrada entre comas. Si está cerrada entre comas, separada del núcleo. Ahí va, ¿no? Como ven, cerrada entre comas está separada del núcleo, ¿no? Lógico, dice el profe. Excelente, muy bien. A ver, esto lo voy a correr así para que tenga más distancia. Esto lo voy a dejar aquí. Ahí está. Y en todo caso voy a hacer esto. A ver.
Me permite, me parece. Creo que me permite. Ahí está. A ver. Voy. Y ahí voy. Y ahora sí. Listo, a ver. Quédense con ese esquema. Pueden tomar su screenshot. Y cerramos la sesión así de esa manera. ¿Sí, jóvenes? Ya tomaron los que quisieron tomarle captura. Bueno. Voy entonces a cerrar la grabación y les agradezco su presencia el día de hoy. ¿Sí, amigos? Nos vemos la siguiente sesión, ¿cierto? Aunque, no, todavía me da, creo, 10 minutos más, creo, ¿no? Es hasta las 11. Hasta las 11, excelente, me da tiempo todavía para el ejemplo. Mira, yo iba a borrar la grabación ya, qué barbaridad. Estoy con el tiempo, estoy con temor del tiempo. Pero bueno, me da hasta para el ejemplo todavía. Man, está bien. Calculadito entonces. Entonces, aquí tenemos ya los elementos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los elementos. Así que propongamos ahora la oración, pues, ¿no? Lógico. Una oración que sea digna del momento. Aunque ya he hecho esta oración antes, pero me parece que es muy completa, así que por eso me gusta hacerla. Así, ¿de acuerdo? La oración va a ser esta, a ver. A ver. Mi vecina, la hija, la hija de la tía Cleta está buena. Salud. Ahí está. Por supuesto, solamente estamos trabajando el sintagma nominal, ¿de acuerdo? Así que, en este caso, realmente tengo dos sintagmas nominales. Aquí tengo dos sintagmas nominales. ¿Cuáles son? Primer sintagma nominal, a ver. Es el sujeto. Está actuando como sujeto. A ver. Pregunto. ¿Cuál es el sujeto? Dígamelo, por favor. Vamos, dígame. Mi vecina. ¿La vecina? A ver, ¿quién está buena? Pregunto, ¿quién está buena de salud? Ahí. ¿Ah? ¿Quién está buena de salud? Mi vecina. La hija de la tía. La hija de la tía. Así es. Ella es la que está buena de salud. Mi vecina, la hija de la tía Gleta. Ese es un sintagma nominal, primero, mi sujeto. El segundo lo voy a encontrar en el predicado. Aquí está. Aquí voy a tener mi sintagma verbal, mi predicado. Aquí tengo mi predicado. Mayúscula. A ver. Ahí está. Predicado. Aquí va a estar mi segundo sintagma nominal. Miren esto interesante. ¿Qué es lo que tiene mi predicado? Tiene la expresión. Está buena de salud. Pero la frase está buena de salud, note usted esto interesante, tiene el verbo está y tiene la frase buena de salud. Tiene, por un lado, el verbo, ¿sí? El verbo, esto debe de ser el verbo conjugado, voy a ponerlo así directamente con mayúscula, el verbo conjugado, y tiene la frase buena de salud. Y esta frase buena de salud es un atributivo. Esto es un atributivo o complemento atributo. Esto es un atributivo. Y este atributivo, cosa interesante, está formado por otra frase nominal. Aquí hay un sintagma nominal. La expresión buena de salud. Aquí tengo mis dos, ¿de acuerdo? El verbo no lo voy a tocar, lo voy a dejar aquí solito, ¿sí? Voy a dejar aquí el verbo está. Aquí está, no lo voy a tocar. Es un verbo copulativo, no lo voy a tocar en este momento porque quiero solamente ver sintagmas nominales. Aquí tengo uno para mi sujeto y aquí tengo otro para el caso del atributo. ¿De acuerdo? Voy a comenzar ahora con el sujeto. Estructura de mi sujeto. Primero que nada, tiene la expresión mi. Luego tiene la expresión
vecina. Luego tiene un elemento que va entre comas. Ahí está, ¿no? Esto es, coma, la hija de la tía Cleta, coma. Ahí está. ¿Cuál es la función de este mi? Es un determinante. Es un determinante. Y me dice, en la teoría, que los determinantes actúan como modificadores directos. Así que entiendo que este mi es un posesivo, un determinante posesivo, es un modificador directo. Vamos a ponerlo así, a ver. Modificador directo. En otras palabras, un MD. Un MD, ¿de acuerdo? La palabra vecina es un sustantivo. Está actuando, tú lo sabes, dímelo por favor. Como un Sujeto. Como un sujeto, aquí está el sujeto. Pero en este caso funciona como un, vamos a la estructura del sintagma nominal. Los sustantivos actúan como núcleos. El sustantivo es un núcleo. Así que lo voy a llamar aquí núcleo el sujeto. Es el núcleo del sujeto. En otras palabras, un NS. Así es como normalmente se le llama a cualquier núcleo de sintagma nominal, un NS. Es núcleo de sintagma nominal o núcleo de sujeto. Y la hija de la tía Cleta, la expresión que va entre comas, por supuesto, tú te has dado cuenta, es toda una aposición. Esta es una aposición, pero no cualquier aposición. Esta es una posición explicativa. Es explicativa porque está yendo entre comas. A este nivel ya se terminó el análisis que normalmente nos piden en el examen. En otras palabras, el sujeto está formado por MD, NS y aposición explicativa. Es todo lo que tiene el sujeto. Pero, como te has dado cuenta, la expresión la hija de la tía Cleta me deja todavía más espacio para el análisis. ¿De acuerdo? Así que yo voy a hacer esto. Solamente por asuntos nada más didácticos, nada más. Ahí está, ¿no? Ahí está. Aquí está la frase la hija de la tía Cleta. ¿Y qué es la frase la hija de la tía Cleta? Bueno, pues esto es un, decíamos, es un sintagma nominal, ¿no? Es lo que nos dice la teoría, ¿no? Una aposición explicativa es un sintagma nominal. Así que, si es un sintagma nominal, entonces puedo reconocer también las estructuras de este sintagma nominal. A ver, voy aquí. Tengo la, y la es un determinante artículo. Así que la expresión la estará actuando como un modificador directo. La es un MD, ¿no? La es un MD. Eso es lo que me dice la teoría, ¿no? Los determinantes actúan como modificadores directos. El núcleo en este caso es la palabra hija, ¿no? El sustantivo hija. Aquí tengo hija y estoy afirmando que hija es el núcleo de este sintagma nominal, ¿no? Aquí está. Y como se les dice regularmente a todos esos NS, bueno, este es un NS, pues, el núcleo de un sintagma nominal o de un sujeto. Y tengo la expresión de la tía Cleta. La expresión es de la tía Cleta. Toda esa es la expresión ahora. Y te das cuenta tú que la preposición de está actuando como, es una preposición, y la función de una preposición era actuar como un relacionante subordinante. Ah, aquí entonces lo que tengo yo es un modificador indirecto. Esto es un MI, un modificador indirecto. La teoría me dice que está formado por un relacionante subordinante más un sintagma nominal. Y aquí está, ¿no? Aquí está. D como subordinante y el sustantivo y la frase la tía Cleta como modificador indirecto. Y esto todavía podemos romperlo, ¿no? Entre la preposición de y la frase la tía Cleta. Ahí está, ¿no? La tía
Cleta. Ahí está. Y todavía la tía Cleta también puedo analizarlo, porque en este caso la actúa como modificador directo de tía, tía actúa como núcleo de sujeto y cleta no es adjetivo, así que no puede ser modificador indirecto, no va entre comas, no puede ser aposición explicativa. Cleta es una aposición especificativa del sustantivo tía. Entonces, cuando nos ponían en el colegio, ¿te acuerdas? El profesor Juan está en el patio. ¿Quién es el sujeto? Juan. No, Juan no. Juan es aposición especificativa del núcleo profesor, ¿no? Mi tía María fue a comprar. ¿Quién es el sujeto? María. No, María es aposición especificativa del sustantivo tía, ¿no? Jóvenes, les agradezco mucho su paciencia. Ahora sí, ya nos tocó el tiempo. El tiempo nuestro siempre es breve, pero ha sido divertido. Les agradezco mucho su presencia en esta sesión. Nos vemos la próxima clase, ¿de acuerdo? El maestro ya debe estar en este momento ingresando ya y yo estoy interrumpiéndole.